Exanalista político en Espejo Público y también, bueno, pues es jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a hacer así, ¿no? Pues nada, escuchando y aprendiendo de los análisis de la mesa también, ¿no? Que son dos temas muy importantes los que estabais tratando ¿El rey ahora. ferrovial? Sí. Simplemente un asunto, ¿no? Si me permites, antes de entrar en nuestras materias sobre el emérito y el rey actual, ¿no? Yo que pertenezco a la generación de la democracia y que soy republicano, el viernes es mi cumpleaños, es el día de la Segunda República, reconozco como jefe del Estado y como rey al rey actual, pero es que el contraste en estos 3-4 días entre el rey actual en Chinchón y en las regatas el emérito, creo que explica perfectamente que el carril largo que va dibujando Zarzuela es un carril más que correcto para reforzar la institución. Y creo que ese contraste lo ven todos los españoles, estoy convencido. Nunca me quedó claro si el rey se iba empujado por Zarzuela o por Moncloa. Tienes que preguntárselo a Zarzuela. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la precampaña, porque ayer escuchamos a Feijóo siendo muy precavido, advirtiendo que, bueno, pues tal vez los resultados del 28 de mayo no son los previstos, que no iba a arrasar el Partido Popular. No sé si está preparando el terreno de juego por si acaso no hay una victoria contundente del PP o directamente lo que quiere es espabilar a los suyos. Vamos a escucharle. Me haré corresponsable de los resultados de las municipales y de los resultados de las autonómicas del 28 de mayo. Sé perfectamente que el 28 de mayo el partido de Sánchez aguantará mejor que en las elecciones generales, pero eso es la lógica electoral. ¿Son las municipales y autonómicas una primera vuelta de las generales, como se nos había vendido? Pues evidentemente no. Yo creo que lo que le ha pasado a Alberto Núñez Feijóo, que lo primero que hay que decir en su caso es que en este primer año frente del PP, creo que su gestión ha sido más que brillante para la lógica PP. Prácticamente ha alcanzado el último resultado de Rajoy en muchos sondeos, los 137, y en los que le dan más bajo, como puede ser 40dB en El País, pues está en torno a 120. Entonces, lo primero, que saca un notable alto, pero también creo que con las sesiones de control con el presidente en el Senado, donde prácticamente la última parecía que podía ganar, pero con esto de la gente de bien, ¡paf!, como es la Champions, el presidente reaccionó y para mí se llevó también ese último combate. Él ha ido aprendiendo que la capital, y como sabes que me gusta decir cariñosamente, Washington-Madrid, pues tiene sus claves. Entonces, evidentemente ha cambiado un poco el discurso. Se suponía que el PP preparaba las municipales y autonómicas como un Sánchez o España, que repitió a Ayuso ayer, correcto, que le cuesta repetir a Feijóo. Y bueno, pues creo que saben que pueden ganar en voto popular las municipales, ese es el titular, pero que pueden dar al palo o al larguero en algunas cuantas comunidades autónomas que gobiernan en este momento el Partido Socialista. Por ejemplo? Bueno, Valencia es muy importante tanto para la izquierda por la derecha y por las estrategias, que me imagino que luego las desarrollaremos, de unos y de otros. Realmente es la gran batalla nacional. De hecho, empieza ahí la precampaña Pedro Sánchez este próximo domingo. Bueno, y es un acierto, es más, pero bueno, el Partido Popular ya ha estado también antes en la Comunidad Valenciana. Evidentemente es la lectura nacional más clara la noche del 28 de mayo, lo que pueda suceder en Valencia. En Valencia es muy importante por muchos motivos, ¿no? La izquierda en este momento tiene también un debate nacional que, bajo mi punto de vista, tiene que salir cuanto antes, porque tiene un punto, técnicamente hablando, de cierto disparate en las presiones que está recibiendo Podemos, en concreto en la Comunidad Valenciana, cuando está en 5,5%, es decir, al borde del umbral de entrar o no entrar. Y si no entra, Ximo Puig, casi con total seguridad, al 101%, pierde el Ejecutivo. O sea, así de fino está el tema. ¿Cómo en la Comunidad de Madrid, si Podemos, que en este momento no tiene el 5%, no tiene el 5%, es casi seguro que Isabel Díaz Ayuso tendrá mayoría absoluta? Entonces, la izquierda tiene muchas batallas, no solo en la nacional, sino también en el futuro de lo que puede ser la izquierda a la izquierda del PSOE, en Valencia como interés principal. Y el PP, sin duda alguna, todas las encuestas y la matemática política apunta que será la primera fuerza en la Comunidad Valenciana y también en el Ayuntamiento. Y para mí es la que veo más clara, ¿no? Pero probablemente tiene muchísimas dudas ya con Aragón, tiene muchas dudas también con Castilla-La Mancha, muchísimas dudas, una comunidad que conozco perfectamente como Extremadura. Y bueno, pues veremos, creo que progresivamente al PP girar hacia el Mediterráneo e ir a una batalla total por la Comunidad Valenciana. Citabas antes las distintas encuestas, y en concreto la del País, que es la única que esta semana le da a Pedro Sánchez más de 100 escaños. El resto le sitúan bastante por debajo. Según el País estaríamos en un semiempate ahora mismo. El resto no, el resto dan por ganador al Partido Popular. Y lo que coinciden, por ejemplo, El Mundo y La Razón es que Sumar
lejos de ser un incentivo para la izquierda, le está lastrando al Partido Socialista. ¿Coincides en esa lectura? Yo creo que lo primero que hay que recordar es, y así los espectadores tendrán un foco que creo que es interesante. Voy a recordar un momento el 15M. Uno de los elementos más interesantes y transversales del 15M, tanto de izquierda a derecha y como lección política, es que más que intelectualizar un movimiento desde arriba, lo más importante es analizar primero la conversación que se ha producido antes, porque cualquier cambio, cualquier revolución, primero es una conversación. Desde esta idea sencilla, sumar es una buena idea. Yo estaba aquí hace casi 2 años. ¿Lo recordamos? Vamos con ese momento. Era cuando tú presentabas el libro, octubre, 2021. Aquí puede haber 3 presidentes, Susana. ¿Quiénes? El primero, Pedro Sánchez, porque opta a la reelección. El segundo, Pablo Casado. Pero también, lo dicen las cifras ya, podemos estar ante la primera mujer presidenta del Gobierno de España, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es la líder de los menores de 45 años. Es un espacio en torno a unos 10 millones de votos que se puede congregar en torno a la primera mujer presidenta del Gobierno de España. El perfil de Yolanda Díaz es un perfil muy importante, muy fuerte, que va mucho más allá de la izquierda. Tiene que ser un movimiento amplio, no solo a la izquierda del Partido Socialista. Lo interesante de todo esto es el papel también que tiene que jugar Podemos, que debe de jugar un papel, tanto Yone Belarra como Irene Montero, importante. Esto fue hace 2 años, entonces no existía Sumar, ni siquiera un proceso de escucha por parte de Yolanda Díaz, que no había dado un paso Vamos al a dejarlo frente. claro a la audiencia, Susana, que no hay un oráculo, no hay un algoritmo del éxito y que simplemente es una idea que es fruto, ese homenaje que quiero hacer al 15M, a izquierda y derecha, de una conversación que era fácilmente identificable en el año 2021, como antes del éxito de Ayuso también era fácilmente identificable que Isabel Díaz Ayuso empezaba a tener unas cifras extraordinarias en la Comunidad de Madrid. Entonces, desde estas bases, lo que es una buena idea no se puede ejecutar incorrectamente. Antes de desarrollar este punto, lo que a mí me parece más importante es, como molecular, si Pedro Sánchez quiere ganar las elecciones a Feijóo, en ningún momento puede parecer que es el director de la campaña de Sumar. O sea, tiene que marcar distancias. Si Pedro Sánchez quiere ganar las elecciones a Feijóo... No puede parecer que es un ticket. Si Pedro Sánchez quiere ganar las elecciones a Feijóo, no puede ser un ticket. En realidad, Sumar tiene su espacio y Pedro Sánchez el suyo. Y yo creo que desde el lanzamiento de Sumar en la última semana, el presidente es muy consciente de esto y ha ido también actualizando y corrigiendo algunas posiciones. Pero sobre Sumar también hay que ser bastante claro. Tú me hablabas de las diferentes encuestas de ayer. Hombre, la encuesta del País, 40DB, es una encuesta de otro momento y un poco recalentada, ¿no? Porque no recoge, digamos, la presentación de Sumar, que es una cosa sorprendente. Las ¿no? otras 3 encuestas sí lo recogen. Pero bueno, vamos al CIS. Para que los espectadores vean que vamos a una encuesta que muchas veces... Yo he defendido siempre técnicamente a José Félix, puedo no estar de acuerdo con sus estimaciones, pero es una persona que las ha tenido aquí en el plató y es muy accesible y yo eso lo valoro mucho. Pero vamos al CIS. ¿Qué dice el CIS sobre Sumar? Porque hay cifras sobre Sumar. Dice que, primero, el PP le quita al Partido Socialista 500.000 de votos. Que Sumar, sin salir del Vox, le quita al Partido Socialista 200.000 y Podemos 166.000. Entonces, cuidado con la ejecución de diferenciarse de Sumar, porque el PSOE puede perder casi 1 millón de votos. No lo digo yo, lo dice el CIS, simplemente asociándose a Sumar y no dejando claro cuál es el espacio socialista. El reto al final de esas 2 marcas es, una, Sumar, que tenga motor Podemos, es decir, que tenga esa unión con Podemos. Y en el caso del Partido Socialista, voy a decir el planteamiento que creo que es el planteamiento técnicamente más correcto y más claro. Porque ahora me da la sensación de que hace seguidismo precisamente de Unidas Podemos o de Sumar el Partido Socialista. Yo creo que han corregido esa estrategia, pero voy a una cifra clara que a veces se olvida en las encuestas, también en las publicadas ayer. Con la repetición electoral del 28 de abril al 10 de noviembre, se perdieron 1 millón de votos en la izquierda. Entonces, lo voy a decir bien, hay 1 millón de votos que en el postelectoral que se está haciendo no se están contando, que se perdieron esa repetición electoral. Y Sumar con motor Podemos y Pedro Sánchez con el PSOE tienen que ir a por ese 1 millón de votos. Antes hablábamos de Feijóo y de los palos y el larguero que le puede suceder en lo que puede ser una victoria, pero no lo suficiente, esa que está preparando, quizás bajando un poquito las expectativas. En esas circunstancias hay mucho voto que se puede activar, pero lo tienen que activar de manera separada. Entonces, la idea de ticket es una mala idea. Yo creo que con la declaración del puzzle no solo era un mensaje para que Sumar tenga motor Podemos del presidente, sino que creo de verdad, mi opinión personal, no es información, pero creo de verdad que el presidente irá separándose de Sumar y ese será el elemento correcto. ¿Para qué? Para captar ese 1 millón de votos, no me lo estoy inventando, hay que contar esos votos, no hay postelectorales, todos son de las segundas elecciones del 19 y existen esos votos progresistas
que entonces no fueron a esa segunda convocatoria electoral. Lo digo para que luego, que nos ha pasado en este programa hace ya unos cuantos años, Pedro Sánchez no sería presidente, Yolanda Díaz hace 2 años, primera mujer presidenta, y lo comentamos, no existía ni Sumar, hablábamos de la plataforma, incluso lo ha visto toda la audiencia. Estábamos hablando perfectamente de que el encaje de Podemos había que definirlo. O sea, antes de que sucediera todo esto... Vamos a hablar de ese encaje, ¿eh? Todo esto ya se veían los elementos importantes. Y no es algo que pueda hacer un analista o un estratega político o el jefe de la Moncloa. Esto lo dice la gente. Al final, en política, no es una cuestión de tener carné, ni mucho menos, ni de verse a un partido o a una persona. Es lo que quieren los ciudadanos. Claro, lo que pasa es que se ha reinventado tantas veces el presidente que no sé si será creíble una nueva reinvención ahora distanciándose de Unidas Podemos o de Sumar. Pero bueno. Yo te hago un planteamiento. Estoy convencido que después del 28 de mayo, primero, creo que esto ya está pasando, el presidente va a ir cogiendo su carril, ese millón de votos del 28 de abril que se perdieron. Más centrista. No, su carril distinto al de Sumar. Vale. Promoverá que Sumar tenga motor Podemos y estoy convencido que Sumar tendrá motor Podemos después del 28 de mayo. Es decir, que van a llegar a un acuerdo. No me cabe ninguna duda. Vale, pues vamos a hablar de eso, porque Irene Montero está advirtiendo, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, a Yolanda Díaz contra los cantos de sirena. Escucha. Nos preocupa que Yolanda no tenga clara la unidad, que pueda haber voces que ya esto ya lo hemos vivido, ¿no? Ya se lo dijeron a Errejón, oye, tira sin Podemos. Nos preocupa que esas mismas voces le puedan decir a Yolanda, tira sin Podemos, o que incluso ella pueda pensar que es mejor ir sin Podemos. Pues sí, nos preocupa. ¿Está tentada Yolanda Díaz de ir sin Podemos? Yo no lo creo para nada. Creo que les conozco bien a todos, también a los líderes actuales del PP desde hace años. Y creo que en el caso de lógica de izquierdas, aunque no lo parezca, están negociando. Están negociando en un momento, si me lo permites, creo que he explicado el caso que está viviendo Podemos en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, en el que tampoco se entiende que estén negociando. Ahora es el momento donde cada partido tiene que presentar su plan autonómico, municipal, y si me permites, como campaña de aire, su plan nacional. Y cuanto antes se centren en eso, mejor. Pero cuando escucho a Irene, que le conozco muy bien, o a Yolanda, con sus silencios, más que con su palabra en este caso, todos están en esa fase de negociación y estoy convencido, porque tiene una lógica política y una lógica también personal, aunque ahora no se vea, que acabarán juntos. Vamos con esa reinvención de Pedro Sánchez, con ese distanciamiento que tú crees que tiene que hacer respecto a Podemos y a Sumar. Él pone en valor su gestión frente a la crispación, dice, tanto de la derecha como de la ultraderecha. Se quiere situar en el centro. Que pusimos en marcha políticas para defender al sector turístico. 1.100.000 empleos más de los que teníamos antes de la pandemia. El 46,7% de los contratos firmados sean contratos estables. Estamos reduciendo el déficit público gracias al crecimiento y la fuerte creación de empleo. En estas elecciones, nuestra liga es la gestión. En gestión no hay color. Gana el rojo del Partido Socialista Obrero Español. Gestión versus los fiascos de Unidas Podemos. Léase la ley del solo sí es sí. Bueno, lo primero, sé que lo que voy a decir probablemente sorprenda quizás en un inicio. Se aplica fundamentalmente a elecciones generales, pero de 14 elecciones generales que hemos tenido en España, esto lo explican muy bien otros analistas como Nacho Varela, lo hizo en El Confidencial hace ya unos años en un artículo que siempre me gusta reivindicar, él lo sabe cuando lo explico. Solo ha habido una elección donde la economía ha sido decisiva, que ha sido 2011, Mariano Rajoy. El samurái que medita en San Senso, que era como le llamaba yo cuando estaba aquí en Espejo Público. Salvo la elección del samurái, muy difícil que la economía impacte. En España se debate sobre España, en Aragón se debate sobre Aragón, en Extremadura sobre Extremadura y en la Comunidad Valenciana sobre la Comunidad Valenciana. Yo creo que hay un elemento que, insisto, es lógico que hagas un balance, pero tienes que abrazar el futuro y explicar el por qué quieres 4 años más. Elección autonómica, municipal, local y, por supuesto, en las generales. Y hay un error, el PP ya se ha dado cuenta, y yo creo que el presidente también tendrá que darse cuenta, que es obsesionarse con la economía. Yo solo digo 2 cosas. Cuando en España se habla de economía, se piensa en Nadia Calviño y en Pedro Sánchez. Pero cuando se habla de trabajo, ¿en quién se piensa? En Yolanda Díaz. Las cifras económicas positivas están muy asociadas a la vicepresidenta segunda. Salir a la calle y hacer una encuesta. Lo digo porque cuidado con determinados mensajes, pero es que además voy a la mayor. Hay que debatir sobre la idea y el porqué de los 4 años y te tienen que votar. Entonces, no refugiarte solo en el balance, porque eso ya es lo hecho. El futuro es lo que ya
ha sucedido si te obsesionas constantemente con dar la sensación de que no te están valorando un balance de gestión. A mí me parece que el Gobierno ha hecho las cosas muy bien en materia económica. En materia, yo lo he explicado alguna vez, casi se ha creado un laborismo en el que el padre es Pedro Sánchez y Yolanda Díaz la matria del laborismo, pero hay que hacerlo bien y contarlo mejor. Y contarlo mejor tiene que ver también con el futuro y tiene que ver con, en mi opinión, una comprensión de España distinta y diferente a la de la derecha y que tenga muy en cuenta a la gente joven. Yo con mucha humildad, no hay oráculo, no hay algoritmo del éxito, pero sí quiero recordar algo que siempre he reivindicado. La gente entre 18 y 25 años son la generación motor de nuestro país. Y sus ideas, fuerzas, sus categorías, sus ejemplos hay que escucharles y hay que involucrarles. Y por ahí hay por donde hay que entrar. Y por ahí están los 4 años para quien quiera presentarse. Si tú quieres jugar solo a la gestión, estás jugando en el marco de la restauración y la izquierda no le suele ir bien en esa dirección. Porque ese es el pero marco como en todo, del Partido Popular, como en todo, conociendo bien al presidente, yo siempre he recordado, incluso por escrito en los análisis de La Vanguardia estos 2 años, que para mí es un gran piloto, tiene que tener un coche a su altura. Estoy convencido que también en eso tendrá que mutar. No quedará más remedio ¿No tiene que un mute. buen coche ahora? Bueno, bajo mi punto de vista, en algunos momentos, y lo he expresado con este concepto con mucho cariño, las personas a las que me dirijo saben quiénes son, ha habido un cierto socialismo caoba que ha invadido... ¿Qué es un socialismo Bueno, caoba? un socialismo distinto, diferente. Para mí el centro, ya que lo has sacado, para mí el centro en política técnicamente no existe. Existen las causas. La causa de la izquierda, que tiene que, ¿por qué no tener un voto más allá de izquierdas? Como la causa de la derecha. La causa de la derecha en este momento, ese 500.000 de votos que van de PSOE a PP, que lo dice el CIS. Lo digo porque otras encuestas, como Sigma 2, dan otras cifras, también para sumar. Bueno, pues tú tienes que preguntarte el por qué se da esa fuga. Siempre tiene que ver con la causa. Creo que es un error total obsesionarse con la ideología. Pensar que el 99% de los españoles no tiene carné de partido. Y voy a decir una cosa, si me permites, rapidísima. Saber en el mundo en el que operas. Venimos de una pandemia, que ha sido una máquina del tiempo. Casi el DeLorean nos ha trasladado al pasado con códigos del pasado, con cosas que cuando yo estaba en la uni, pues ibas estudiando y no pensabas que te iban a pasar jamás. Entre ellas una pandemia, pero también ahora la guerra de Ucrania. Y una inflación persistente, que empobrece a todo el mundo. Entonces tú, desde España, miras el resto de países y ves a la ultraderecha gobernando en Italia. En Francia, el extremo centro de Macron yéndose a tercera fuerza en unas legislativas frente al Frente Amplio en el que está el PSOE, para que los espectadores lo entiendan, como si estuviera Sumar y estuviera Podemos también todos juntos, de Jean-Luc Mélenchon, ganando unas legislativas con Marine Le Pen, que es la ultraderecha en Francia. En Portugal, Costa ha bajado 13 puntos. Tenía un 40 y tantos % de voto hace solo un año y ha bajado al 30 y tantos. Casi empatado con la derecha. Te vayas al país que vayas. Susana, Grecia, casi volviendo Syriza. Frente a Nueva Democracia, 30% contra 29%. ¿Vamos a Alemania? El socialismo caoba erró en una interpretación hace 2 años, que es que Scholz era la vuelta de la socialdemocracia. Y lo digo con humildad, era la mejor creación de Merkel porque era su ministro de Finanzas. Entonces, el diagnóstico lo tienes que tener claro. Y yo reivindico aquí que hay que ir a la gente entre 18 y 25 años para escuchar dónde está tu país. No va a haber un nuevo 15M asaltando unas plazas. En la pandemia hubo 47 millones de españoles confinados, pero las plazas están dentro de nosotros y en las emociones. Yo llegaba a escuchar en el debate de pensiones en este programa algo muy interesante. Bueno, la posición del Gobierno, una reforma que técnicamente yo defiendo y que defiende Bruselas, y el PP en un momento determinado quedándose sin discurso. Pero en realidad, la misma semana en la que debatíais eso, en Bilbao 4.000 pensionistas pedían 1.080 euros, lo mismo que el SMI, para sus pensiones. Entonces, ¿dónde están las abuelas con sus nietas? Con sus nietas. Reivindico, porque simplemente es un método que ayuda a explicar por qué te tienen que votar los próximos 4 años. Los votos no son de nadie. Por eso, cada vez que al presidente, a Pedro Sánchez, muchas veces técnicamente se le da por muerto, siempre se habla de una resurrección, pero en cierta manera, porque esa idea que tiene de que los votos no son de nadie, te ayuda a levantarte. Lo mismo que para mí está aprendiendo Alberto Núñez Feijóo, y por eso, ya lo hemos explicado, rebaja sus expectativas. Pero lo mismo por lo que tiene sentido Yolanda Díaz como primera mujer presidenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace casi 2 años lo dijimos. Entonces hablábamos de Pablo Casado. Es evidente que el Partido Popular ha ganado potencia.
Esto no va a gustar en Con tu Alberto antigua Núñez casa, Feijóo. Sabes que no va a gustar nada en Moncloa. Bueno, pero Insistir tanto que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno. deja que te diga una cosa. Yo creo que todos me conocen perfectamente. Primero, no es mi antigua casa. Mi antigua casa, en todo caso, es Espejo Público. Segundo, nunca he tenido claro que haya trabajado para PSOE-PP, sino para personas. Y las personas con las que he trabajado me conocen perfectamente. O sea, no son ideas que yo improvise en noviembre del 21. No, me consta, porque te lo he oído ya en repetidas ocasiones desde hace 2 años. Pero mucho. Ya por último, porque es muy interesante lo que nos dices, pero no me quiero ni puedo alargarme. Estamos viendo como Ayuso, además de atacar a Yolanda Díaz, porque ayer lo hizo, y además respecto a los datos del paro, está saliendo la caza del voto de Vox. Se ha divorciado abiertamente y parece que el propio Feijóo ha bendecido ese divorcio. A muchos votantes de Vox que saben, como yo, que o Sánchez o España, que saben que llevamos razón, les invito a ser, con este proyecto, además, eficaces. Les invito a acertar, confiando en este proyecto al servicio de Madrid y de España. ¿Le harán caso? ¿Rascará entre los votos de Abascal? Los votos no son de nadie. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo ha demostrado también en su última campaña. Ahora, a partir de aquí, el eje que ella desarrolla es un eje que funciona muy de manera directa en la Comunidad de Madrid y que tiene que ver también mucho con la fragmentación de la izquierda en Madrid y con las dificultades que tiene la izquierda de concurrir juntas, al menos en 2 listas, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente ella está en una OPA absoluta a Vox, pero también quiero dejar claro una cosa. Creo que a nivel nacional se ve cuando Feijóo está levantando un poco el pie, esos balones al palo o al larguero, también es consciente de que es posible que en diciembre se encuentre la posibilidad de un gobierno PP-Vox. El hecho de que Isabel Díaz Ayuso pueda conseguir mayoría absoluta no le impide a Alberto Núñez Feijóo ver que eso es posible. ¿Por qué? Porque lo ve en las comunidades a las que aspira el PP a arrebatar, en concreto a los varones socialistas, las mismas. Puede ser el caso de Extremadura o el de Castilla-La Mancha, donde, con independencia de que no estén en voto popular primeros, tengan que gobernar. Es decir, que España es mucho más allá de Madrid, sin desmerecer para nada unos grandes resultados como los que saca Isabel Díaz Ayuso. Pero probablemente ese eje Sánchez-España, que creo que ya lo he explicado, funciona en su lógica frente a Vox, para Ayuso, pero no necesariamente en las lógicas de otras comunidades autónomas. Y esos efectos pues los veremos el 28 de mayo, que es lo interesante de todo esto. Y si te parece, los iremos analizando semana a semana, porque yo espero ficharte y atarte en corto de aquí a las próximas elecciones. Santi, mi jefe, ha hecho trabajo previo. Yo, en fin, tengo el encargo de rematar la faena. Bueno, si llegamos a un acuerdo con Antena 3 Noticias, que es posible que lleguemos a un acuerdo para estar el 28 de mayo y estar en lo que necesiten los servicios informativos, pues hombre, yo no puedo no estar en Espejo Público con Susana Griso y con todo el equipo. Eso está claro. Un placer. Gracias por volver a casa y por confiar en nosotros, Iván. Como siempre, interesantísimo escuchar tu análisis.